A principios del siglo XX había un científico alemán con una idea que sonaba, bueno, a pura ciencia ficción. Quería encontrar una bala mágica, algo que pudiera cazar y destruir enfermedades dentro de nuestro cuerpo sin hacernos daño. Se llamaba Paul Ehrlich, y su historia es una de las más increíbles en esto de la cacería de microbios. Pero a ver, a Ehrlich no crean que lo tomaban muy en serio, ¿eh? Para nada. De hecho, sus rivales, frustrados con sus ideas tan fuera de la caja, le pusieron un apodo para burlarse de él, Doctor Fantasioso. Lo irónico es que sin querer le dieron al clavo. El apodo le quedaba perfecto porque justo eso era, un visionario que veía posibilidades donde todos los demás solo veían fantasías. Y bueno, ¿cuál era esa famosa fantasía? Pues la bala mágica. El concepto, en papel, suena hasta sencillo, ¿no? Pensemos en un misil teledirigido. Algo que pudieras meter al cuerpo, que buscara solito a los microbios invasores y ¡pum!, los destruyera. Pero, y aquí está el truco, sin tocar ni por error a las células buenas. O sea, una cirugía química de altísima precisión. Esto, en su época, era el santo grial de la medicina. Parecía completamente imposible. Ok, para entender de dónde sale una idea tan revolucionaria, tenemos que irnos un poco para atrás y conocer al personaje. Desde el principio, Paul Ehrlich no era el típico estudiante de medicina. Para nada. Era más bien un rebelde, un inconforme, obsesionado con algo que a sus compañeros les daba más o menos igual, el mundo de los tintes químicos. Mientras andaba estudiando por ahí en Breslau, Estrasburgo, Leipzig, se hizo famoso, pero no precisamente por sus calificaciones. No, era famoso por sus manos. Siempre las traía manchadas de colores, ¿saben? De tintes. Es que él no era de los que memorizaban y ya. Él necesitaba entender el porqué de todo. Y claro, esa preguntadera constante, pues sacaba de quicio a varios de sus profesores, imagínense. Y aquí es donde todo hace clic. Ehrlich se dio cuenta de algo fascinante. Veía que ciertos tintes se pegaban nomás a ciertos tipos de bacterias, como si las buscaran y las pintaran de colores bajo el microscopio. Y ahí le cayó el 20. A ver, si un químico puede encontrar y pintar a un microbio específico, ¿qué pasaría si usamos otro químico, uno tóxico, que haga lo mismo, que lo encuentre y lo mate? Esa fue la conexión genial, pasar de teñir a curar. Y bueno, con esa teoría bajo el brazo, Ehrlich dejó de ser solo un estudiante curioso para convertirse en un verdadero cazador de microbios. Y así empezó una de las búsquedas más largas y pesadas de toda la historia de la ciencia. Y no fue un camino corto, ¿eh? Hubo varios momentos clave. Por ejemplo, en 1882 conoce al mismísimo Robert Koch, el que descubrió el bacilo de la tuberculosis, y Ehrlich, para sorprenderlo, encuentra cómo teñirlo. Luego, para 1890, se une al Instituto de Koch y se clava en el tema de la inmunidad. De ahí salieron ideas que hasta le valieron un premio Nobel. Pero el momento decisivo fue en 1902, cuando dijo, ok, me voy a enfocar en esto que llamaré quimioterapia. Y finalmente, en 1906, gracias a la viuda de un banquero, ¡pum!, consigue el dinero para tener su propio laboratorio y dedicarse de lleno a esta misión. El método que se le ocurrió era en teoría muy simple, pero llevarlo a la práctica, eso fue otra cosa. Se convirtió en una tarea monumental, porque no bastaba con la idea genial, había que crear casi una fábrica de descubrimiento, un proceso que requería una paciencia y una disciplina, de verdad, casi sobrehumanas. Imaginen la rutina, día tras día. 1. Sintetizar un nuevo compuesto de arsénico. 2. Inyectárselo a cientos y cientos de ratoncitos infectados. 3. Pasar horas con el ojo pegado al microscopio, buscando la más mínima señal de que algo funcionaba. Y el resultado casi siempre, nada. Absolutamente nada. Así que, paso 4, apuntar el fracaso. Y 5, volver a empezar. Mañana, otra vez lo mismo. Y no estamos hablando de unos cuantos intentos, ¿eh? Ni de 50, ni de 100. Probaron 605 compuestos distintos. 605. 605 fracasos, todos registrados, uno por uno, durante años, piénsenlo. Cualquiera se hubiera rendido en el intento 50 o en el 100, pero él no. Ehrlich no. Es que su mentalidad era la de un luchador. Estaba harto de la medicina de a ver si funciona de su tiempo. Su filosofía era súper directa. Hay que curarlos, y no con suposiciones o esperando que la naturaleza hiciera un milagro, no. Había que encontrar el cómo curarlos. El objetivo era así de claro y así de potente. Y entonces, después de tantos años, de tanta frustración, de ese camino larguísimo con 605 fracasos a la espalda, llegó el intento número 606, el que estaba destinado a cambiarlo todo. Para este momento el objetivo ya era otro. Ya no eran simples parásitos en ratones. No. Ahora el enemigo era mucho más grande, más temible, la espirocheta pálida.
ese microbio pálido con forma de sacacorchos que acababan de descubrir que era el culpable de la sífilis, una de las peores y más terribles enfermedades de esa época. Y aquí viene lo curioso. El compuesto 606 ya lo habían creado y probado tiempo atrás. Y como no vieron nada, lo guardaron en un estante, lo dieron por fallido. Pero un nuevo asistente, el Dr. Hatta, que era un experto justo en este tipo de microbios, dijo, a ver, déjeme probarlo otra vez. La pregunta era importantísima. ¿Y si la primera vez no vieron bien? ¿Y si, contra todo pronóstico, el 606 sí era la respuesta? Entonces Hatta agarra el compuesto 606 y se lo inyecta a un conejo que ya estaba muy mal, con lesiones muy avanzadas de sífilis. Al día siguiente van a ver y el resultado fue increíble. Las espiroquetas habían desaparecido por completo de las heridas. El conejo estaba curado. El propio Ehrlich, con una emoción que apenas podía contener, lo dijo. Allí estaba la bala mágica. Y qué eficaz era. Lo habían logrado. Llegó el día de la verdad, 31 de agosto de 1909. La primera prueba en una persona. Y los resultados fueron espectaculares. En cuestión de días, esas heridas terribles, esas llagas que atormentaban a los pacientes por años, empezaron a sanar. Para gente que ya no tenía ninguna esperanza, esto era un milagro. No había otra palabra. Y muy pronto, el mundo entero le puso nombre a este compuesto casi mágico. Salvarsan. Una mezcla de salvar y arsénico. Pero esto no era solo una medicina nueva. Era mucho más. Era el nacimiento de una era completamente nueva para la medicina. El Salvarsan fue oficialmente el primer agente de quimioterapia de la historia. Pero el impacto fue mucho más grande que solo curar la sífilis. El legado de Paul Ehrlich, aquel al que llamaban Doctor Fantasio, iba a cambiar las reglas del juego para siempre. A ver, ¿qué fue lo que logró? Primero, demostró que su idea de la bala mágica no era una locura. Era real. Segundo, prácticamente inventó la quimioterapia. Y quizá lo más importante, su método de prueba y error, de buscar sistemáticamente, sentó las bases de cómo se descubren los medicamentos hoy en día. Abrió la puerta para todo lo que vino después, las sulfas, los antibióticos. Básicamente nos enseñó que con investigación metódica y muchísima terquedad se le puede ganar a las enfermedades. Y a pesar de este logro gigantesco, Ehrlich nunca perdió ni la humildad ni su buen humor. Cuentan que una vez alguien lo estaba felicitando por su descubrimiento y él respondió con una frase genial. Mi querido colega, por 7 años de desgracia no he tenido más que un momento de buena suerte. Imagínense, un solo momento de suerte que le cambió la cara al mundo. Al final, la historia de Paul Ehrlich nos enseña algo bien claro. A veces, lo que el mundo necesita es justo un Doctor Fantasio. Alguien que esté dispuesto a fallar 605 veces para tener éxito una sola vez. Un éxito que nos beneficia a todos. Y esto nos deja pensando, ¿no? ¿Cuántos de los avances médicos que hoy nos parecen de lo más normal existen solo porque alguien en algún laboratorio se negó a rendirse?